Bueno, hoy quiero compartirte Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 27. Al final voy a dar un testimonio, para mí testimonio porque nunca lo había vivido, pero al final, si Dios me da tiempo, lo doy mi testimonio que me pasó ayer sábado. Ok, dice Génesis capítulo 25, versículo 27, y dice: y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, o sea, fue experto, un experto cazador, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje es un alimento. Y volviendo Esaú del campo cansado, diga conmigo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me dejes a comer de ese guisado rojo, de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día, júramelo. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, que sabrosas son las lentejas, ya me dio hambre. Entonces dice: y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así, diga conmigo, menospreció Esaú la primogenitura, o sea, ser primer hijo. Primogenitura es primer hijo. Ok, entonces el título del mensaje es: cuando tus debilidades tienen ventajas. Cuando tus debilidades tienen ventajas. Eso es importante, porque aparentemente tú te ves en desventaja frente a ellos o frente a personas que aparentemente son superiores a ti, aparentemente. Y a veces hay gente que aparentemente tiene más privilegio que nosotros, pero es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría en cómo, en medio de nuestras limitaciones, podemos nosotros en la vida seguir avanzando. ¿Me hago entender? Amén. Entonces aquí había una desventaja. Jacob era menor, y ser mayor era una ventaja por la cultura que se vivía en esa época, y era que siendo el hijo mayor tenía más privilegios que el resto de hermanos. Entre eso, cuando se moría papá y mamá, el hijo mayor era el que le daba una doble herencia, y era el que asumía, en caso que papá moría, el que papá de la familia moría, entonces el hijo mayor era el encargado de la familia, y otras prebendas más que traía el hijo mayor. Entonces esto es alguna historia interesante, porque Esaú, el hijo mayor, representa el hijo donde todo padre se siente orgulloso. Ya, un hijo esforzado, valiente, ágil, manejaba una destreza con su arco, y digo yo, que eso, Isaac, que era su papá, se sentía orgulloso de ese hijo. Y es algo hermoso cuando tú te sientes orgulloso de tus hijos o de tu familia, ¿verdad? Isaac, me imagino que le decía a sus vecinos: mira, este es mi gran cazador, este hombre es diestro con las armas. Me imagino que le avisaba a sus amigos, a sus vecinos. Y en cambio Jacob, el segundo, era un muchacho más calmado, era tranquilo. Algunos dicen que era pasible, era pegado a la falda de su mamá, dependía de mami, y el otro era por un lado de papi. Y de ahí la diferencia. Entonces, mientras Isaac amaba a Esaú, Rebeca, que era la mamá,
amaba a Jacob. O sea, era una familia dividida, ¿verdad? Por ambos hermanos, porque un papá se inclinaba por el otro y la mamá se inclinaba por el otro. Pero algo que analizaba Jacob era que él decía: yo me siento en desventaja frente a mi hermano, porque sabía que era el primogénito, y ya como les conté a ustedes cuáles eran los beneficios de ser primogénito. Jacob, ¿qué significa Jacob? Jacob, su nombre indica engañador, estafador, mentiroso. Mira el nombre que significaba Jacob. En esa época los nombres se identificaban, digamos, estigmatizaban a la persona, y según el nombre, aparentemente así era la personalidad de la persona. Entonces, imagínate, y de hecho Jacob fue un engañador, un estafador. Y Jacob, ahora, todo mentiroso o toda persona mentirosa es una persona oportunista. ¿Y por qué? Porque había una promesa. Diga conmigo, promesa. Promesa. ¿Cuál era la bendición de Jacob? Su mamá le decía: hubo momentos en que yo escuché la voz de Dios, y Dios dijo que tú ibas a ser más importante que tu hermano. Imagínate, eso es un misterio. Ya Dios había decidido desde el vientre de Rebeca que el segundo iba a ser más importante que el primero. Pero había un problema, y era que el primero era el que mandaba. Entonces Jacob decía: yo me tengo que agarrar esa promesa, y yo tengo que ser más importante que mi hermano. Tengo que influir más en esta vida que en mi hermano. Y la oportunidad llegó. La oportunidad llegó porque Jacob escuchó las profecías de Dios por parte de su mami, y esto mantenía motivado a Jacob. Mira, las promesas que Dios te ha dado a ti, ojo, tú tienes que estar motivada, independiente de cómo estén las cosas difíciles, independiente de cómo las cosas estén contrarias a lo que Dios te ha dicho. Tienes que mantener tu fe motivada. Mira el que está al lado: motívate. Tienes que motivar. Y si has tenido tropiezos en la vida, no una, sino varias veces, aún esos medios en que tú te tropiezas es la oportunidad para ver la gloria postrera de Dios en ti. Amén. No importa lo que te diga el médico, no te importa lo que te digan los medios económicos, no importa lo que te diga alguien de tu familia o una persona muy especial. Algún día voy a traer yo, por fe, una pareja. Bueno, pero no me quiero meter hasta allá porque después me quita tiempo, pero voy a traer una pareja donde Dios dijo: se van a casar, y ella odiaba al hombre, y dice: yo con ese hombre me da asco. Ese un día lo voy a traer yo acá para que ustedes vean cuando Dios da algo. Entonces, mira, tú tienes que tener cuidado, tú tienes que ser celoso con lo que Dios te ha dicho. Y a veces se nos olvida. Dice, y pensamos más en la preocupación, en la ansiedad, que en lo que Dios me ha dicho. Entonces dice, inclusive nos sentimos temerosos, inseguros, porque ¿qué va a pasar de mí el mañana? Pero acuérdate que Dios es el dueño de tu mañana. Amén. Entonces, Jacob se aprovechó de la necesidad de su hermano para hacerle concertar un duro contrato. Véndeme, le dijo Jacob, mira, ¿tú tienes hambre? Ok. ¿Te gusta mi guiso? Ok. Pero Jacob dijo, hagamos un negocio. Tú me vendes tu primogenitura y yo te doy mi guiso. Y dice Esaú, no, si es por eso no hay problema. Yo preserva que yo ahorita me voy a morir. Entonces Jacob, mira, escogió el tiempo apto. De hecho, aseguró el contrato con un juramento. Por eso que cada vez que Dios te habla, Dios está jurando por Él mismo, no por ti. Y lo que Él te va a dar no es por tus méritos ni por tu fe, sino por Él mismo, porque Él es la verdad absoluta. Entonces Jacob le hizo, júramelo. Y Esaú juró.
En pocas palabras, menospreció la primogenitura y la vendió incesantemente. Por eso es llamado profano. Esaú lo llamaron profano, y más adelante vamos a ver en donde a Esaú se le dice profano, ¿verdad? Increíble, compró la comida más costosa después de la caída del hombre en el huerto del Edén. Claro. Sí. Claro. O sea, su necesidad física lo llevó a tomar decisiones infortunadas. Ojo, ojo cuando lleguen necesidades físicas a tu vida. No tomes decisiones a priori. No tomes decisiones inmediatas, no corras, no te llenas de pánico. Dile al que está al lado, deja el pánico, deja el miedo. Entonces mira qué tremendo que su necesidad física lo llevó a tomar decisiones infortunadas. No sabía lo que estaba perdiendo. Escúchame. Cuando él quiso reaccionar, era demasiado tarde para recuperar la bendición. Ojo, que no te vaya a pasar a ti. Lo que Dios te da, cuídalo. Amén. Dale valor. Porque de pronto tienes algo de Dios ahí en tu casa y tú dices, no, algo común. Mira lo que le pasó a Esaú. Dice, yo el primero, me da igual. Y tenemos que tener el celoso, así sea que las cosas sencillas que tengas en tu casa o las personas que están cerca de ti, dale valor. Dale valor. Entonces, fíjate que cuando Esaú se dio cuenta del error que había cometido, dice que quiso recuperar la bendición con lágrimas. Con lágrimas. Pero las lágrimas a veces no son suficientes para recuperar lo perdido. Y Dios te dice, has llorado y te he visto de noche llorar para que nadie te vea, pero por misericordia, no por tus lágrimas, yo te devolveré lo que has perdido. Amén. Amén. Fíjate que Esaú como persona no fue malo. No fue malo. No hay un registro en la Biblia que fue un ladrón, un homicida, un mentiroso. Al contrario, era un hombre dedicado a la cacería. Era un hombre que amaba a su papá. Pero el problema, ¿cuál era? Menospreció lo que Dios le había dado. No menosprecies a tus hijos. No menosprecies a tus padres. No menosprecies a tu cónyuge. No menosprecies a ese viejo que quizás tenga ahí, tenga muchos años. Pero aún esas cosas sencillas, valóralas. Ay, ese poco de vestido viejo, este poco de viejo. Hay gente que en la calle anda desnudo. Hola. Amén. Entonces Saúl, él mismo se ató con sus palabras. Por no ser, y esa atadura, esa manera, por eso es que tú tienes que tener cuidado cuando hablas. Él se ató. Y por eso la gracia de Dios se apartó de Saúl. Mira qué tremendo, se apartó. Te voy a dar un consejo. Antes de hablar, piensa. Diga conmigo, antes de hablar, voy a pensar. Fíjate que Esaú, ¿por qué perdió privilegio de Esaú? Bueno, porque implicaba el ser el progenitor del Mesías venidero, o sea, de Jesús, al formar parte de la genealogía de Mateo capítulo 1. Ustedes se dan cuenta que Mateo 1 habla de nombre, está hablando de la genealogía de Jesús, el Mesías. Ahí estaba en la lista de Esaú. Si Esaú no se hubiese retractado, si Esaú no hubiera tomado, una decisión equivocada, no era Jacob que tenía que aparecer ahí, era Esaú. Claro. Esaú era el sucesor de nada más y nada menos que el padre de la fe, Abraham. Y donde Dios le hizo una gran promesa a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces Esaú se convirtió en un profano. Ahora, lo profano incluye, ¿qué es profano? Una persona indiferente, neutral,
fría, calculadora, no se conmueve con nada, ¿verdad? El sentido de no ser conmovido por la gracia de Dios. O sea, su mente, la mente de Saúl no estaba preparada delante de la revelación de Dios. Por eso cuando Dios te revela algo y te dice algo a través de la palabra, tu mente tiene que estar preparada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque usted lee un libro de la Biblia y dice, oye, yo nunca había leído esto. Claro, porque es el problema que tú estás viviendo en el momento. Claro. Tú puedes leer 20.000 veces el Salmo 23, pero el día que tus enemigos te estén haciendo la vida imposible, llega un momento en que el Salmo 23 te dice, aderezas mi mesa delante de mis angustiados. Y dice, wow, vas a tener mi mesa llena delante de aquellos que me quieren ver empobrecido. Entonces te da rema la palabra. ¿Me hago entender? Entonces fíjate que Esaú ni siquiera, este hombre prefirió, ni siquiera se dio cuenta que detrás de él venía el linaje del príncipe de paz. Jesús el Nazareno. Su mente no estaba preparada. Diga conmigo, tengo que preparar mi mente para la bendición que viene. ¿Ok? Entonces fíjate, este hombre prefirió dar importancia a su vientre, ¿verdad? Dar importancia a su vientre, y allí ya Dios sabía que la actitud de Saúl estremeció la actitud de Dios. Dice el apóstol, y ahí sí quiero que diga, ponga por favor Boris, me haces el favor, Romanos 9, versículos 10 al 13. Mira lo que dice Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 9, versículos 10 al 13. Y dice, y no solo esto, más también Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. El 11, por favor. Porque no siendo aún nacido, está hablando de los dos mellizos, eran medios, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, está hablando aquí de los dos. Lo que Dios conoce, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino porque Él llama, permaneciese. Entonces, dice, le fue dicho que el mayor al menor. El 13 que dice, usted dice 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú antes de que nacieran los dos. O sea que ya Dios nos conoce. Antes que tú nacieras, ya Dios te conocía. Sin embargo, Dios, diga conmigo, Dios me eligió. Tú sabes que tú ser elegido por Dios es un privilegio. Claro. Yo tengo una página en Facebook o en TikTok que es Línea Roja. Y ahí muestran la cantidad de gente que han matado jóvenes en esta ciudad. ¿Y por qué mueren? Y te das cuenta que no fueron elegidos por Dios. Ellos, por actitudes de ellos, donde ellos amaban más la maldad que el bien, su vida fue corta en este mundo temporal. Tú estás aquí porque Dios te eligió. Amén. O sea, el ser elegido es un privilegio. Porque cuando Dios te elige, diga conmigo, hay un propósito. Y los propósitos de Dios que tienen, que no entristecen el alma, sino que te alegran el alma. Y los propósitos de Dios son mejores de lo que tu mente ha planificado. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza ni dolor. Mira qué hermoso. Entonces fíjate, vamos a leer Hebreos 12:16. Mira lo que dice Pablo en Romanos. Dice, Dios había decidido que ya cuando estos mellizos venían en el vientre, el menor iba a servir al mayor. Y amó a Jacob con todo lo tramposo y engañoso que era, pero Dios sabía que en Jacob iba a haber una transformación. Diga conmigo, en mí iba a haber una transformación. ¿Cuántos han mentido alguna vez en la vida? Hay gente que no lanza como que son ángeles. Pero todos hemos mentido. Así sea, como dice por ahí, una mentirita piadosa, pero has mentido. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice, que ninguno sea fornicario profano, como quien, Saúl, que por una vianda, por la hamburguesa, ¿verdad?
vendió su versículo, el que sigue, que ya sabía que aún después deseado heredar la bendición, fue reprobado, que no haya lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró que con lágrimas. ¿Qué sigue después? Porque no había, bueno, hasta ahí. Mire que él se arrepintió. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Una mala decisión. Tú tienes que tener cuidado cuando hay necesidades en tu vida. Porque cuando hay necesidades grandes, sobre todo, puedes dar un paso equivocado. Es importante que tú lo ores a Dios. Y a veces la presión de la gente, la presión, eso te ayuda a angustiar, te llena el alma de angustia y te estresas y empiezas tú a tener momentos difíciles en tu área emocional. Hay cosas que no son tan urgentes como tú piensas. Se ven como una necesidad, pero no es una urgencia. Y él podía muy bien esperar a que su mamá y su papá hicieran la comida y no vender su comida o su primogenitura a su hermano. Diga al que está al lado, ojo con esa necesidad. Ok. En la versión Reina Valera dice que cuando Esaú quiso reconocer su pérdida, dice, no hubo oportunidad. Mira, no hubo oportunidad. Eso es lo más feo que uno puede escuchar cuando uno anhela algo y no se puede. Cuando dice, ya no hay arreglo, he hecho conciliación, he querido dialogar, he querido hacer las paces, he querido llevarme bien con X o Y persona, pero no, se perdió todo. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo Esaú, perdió todo. Ahora, te voy a dar 3 puntos para que en tu vida jamás nazca un Esaú, sino que tú te conviertas en un Jacob viendo, porque a veces las oportunidades de la vida llegan y muchas veces pasan delante de tus narices y no te das cuenta. Número 1, tu debilidad. ¿Cómo tienes que hacer o cómo tenemos que hacer para que tú y yo no perdamos la promesa de Dios? Yo creo que todos levantaron las manos los que tienen promesa. Número 1, sé celoso con tu promesa. Diga conmigo, soy celoso con mi promesa. Fíjate que ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido mal por haber tenido la oportunidad de algo en la vida y no fuimos oportunos en aprovechar esa bendición? Esa oportunidad no solamente se puede perder porque muchas veces nosotros no le damos valor, y cuando le damos valor es demasiado tarde. Ahora, a veces cuando se pierden cosas es porque a veces no nos sentimos seguros. Es que la vida es un juego de ajedrez. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Entonces tú no te sientes seguro en esa decisión y te llenas de temor. En otras circunstancias porque quizás no tomaste una decisión ligera, otros por negligencia, otros por orgullo. Ahora, luego de una gran reflexión volvemos a intentar, porque a veces hemos perdido y volvemos e intentamos algo, pero cuando es de Dios se recupera. Porque lo que Dios te da nadie te lo puede robar. Amén. Pero si no es de Dios, aunque lo intentes 3 y 4 y 5 veces y intentes convencer a esa persona o buscar esa circunstancia, siempre vas a andar perdiendo. ¿Me copian? Ok, entonces fíjate, algunos lo lograron y lo consiguieron, otros infortunadamente no lo lograron jamás o no lograron los resultados esperados. Como le pasó a Esaú, lo quiso recuperar con lágrimas, dolor y súplica, y al final tuvo que resignarse. Yo reprendo eso en tu vida. No más resignación
en tu vida. Que lo que Dios o lo que perdiste alguna vez, mira, a veces Dios te hace perder cosas para darte algo mejor. Amén. Lloraste, te sentiste culpable, te sentiste mal, pero, óyeme, acuérdate lo que dice el Salmo 30, yo cambiaré tu lamento en baile y tu tristeza en danza. Tenlo siempre presente. Tenlo siempre presente. Entonces fíjate, este hombre quiso recuperar con lágrimas, con dolor, pero ya era demasiado tarde. Se tuvo que resignar. Y acá hay una lección que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tu identidad es Cristo. Tu identidad no es Hollywood. Tu identidad no es Milán. Tu identidad no es Nueva York. Tu identidad es Cristo. Amén. Romanos 8:17. Ahí está. Cuando usted se defina, cuando alguien lo quiere conocer a usted, lo tiene que identificar con la luz. ¿La luz es quién? Cristo. Tú tienes que iluminar a la gente, no que la gente te ilumine a ti. Cuando tú encuentras, y por eso te digo, aquí Esaú no valoró la herencia de Dios, nosotros sí. Somos hijos de Dios. Herederos de Cristo. Juan capítulo 1 versículos 11 dice que a todos los que son llamados les dio potestad de ser hijos de Dios. No todos en la tierra son hijos de Dios. Ese es otra, que no, que todos somos hijos de Dios. Una cosa son criaturas o imágenes o personas hechas por Dios y otra cosa somos hijos de Dios. Y de hecho hay hijos del diablo. ¿Usted sabía que hay hijos del diablo? El mismo Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Así que se cuente que no, nosotros somos hijas de Dios, hijos de Dios. No, Señor. Tú tienes que, mira, ¿sabes cómo se conoce un hijo de Dios? Cuando tú muestras el carácter de Cristo a través de ti. Que cuando tengas un libro lo devuelvas. Que cuando prestes un CD lo devuelvas. Que cuando prestes plata devuelve esa plata prestada que no es. Porque esa historia que no, hermano, Dios te va a pagar, es esa sinvergüenzura. Y te lo digo porque así ha pasado. Ay, tú me vas a cobrar eso si Dios te va a pagar. No. Tenemos que ser correctos en todas nuestras cosas. No es ser cristiano por ser, no. Usted tiene que reflejar eso. Y lo que usted promete, cúmplalo. Y si no puede cumplir, mejor no diga nada. Quédese calladita. Entonces fíjate, no hicimos nada para heredar la bendición de Dios. Todo es obra de su gracia. Pero la gracia que Jesús nos dio no es para convertir en un ¿qué? Libertinaje. Así que tenga cuidado cuando usted se vuelva un profano de la gracia. No te conviertas en profano de la gracia. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos y lo que hacemos. ¿No sabes lo que el hombre siembra, eso recoge? Amén, amén. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Tú siembras gratitud, cariño, servicio en la gente. Oye, eso es lo que vas a recoger más adelante. No quizás con la misma persona, pero Dios se encarga de mover el corazón de la persona. Pero si siembras maldad, división, envidia, oye, dice, pero ¿por qué me pasa esto? Da sin hueso. Peligroso. Tan peligrosa es que te envejece tu cuerpo menos ella. Ella no se envejece. ¿No te das cuenta que no hay lenguas arrugadas? No hay cirugía para la lengua. Te tiras todo menos la lengua. Peligrosa y resbalosa. Y eso que Dios nos dio una sola. Porque si te hubiera dado dos nariz, dos frentes y la gente dos lenguas. Dios mío, Padre Santo. Entonces fíjate, lo que le sucedió a Esaú fue responsabilidad de él. Diga conmigo, yo tengo que asumir mi responsabilidad. En psicología hay una parte que se llama proyección. Es decir, yo mi culpa
O sea, la trato de enrostrar a otro. Es que es por tu culpa. No salimos adelante. Por ti, mamá, que no me pagaste la universidad, por eso es que estoy así, acabada, frustrada. Eso es proyección. Eso no es de Dios. Esaú fue responsabilidad de él. Y tenemos que madurar en tomar responsabilidad. No las emociones. Mira, por favor. Hay decisiones que tomamos en la vida por emoción. Y a veces la emoción es linda, pero a Dios no le gusta lo que tú vas a tomar o a decidir. A veces tomamos sociedades equivocadas, a veces tomamos viajes equivocados y nos parece lindo, pero no es lo que Dios al final anhela en tu vida. Ojo. Y eso fue lo que pasó con Esaú. Esaú fue responsable de su mismo hecho, ¿verdad? Jacob lo ofreció y Esaú aceptó, o sea que actuó de manera incorrecta. Fíjate que el tentador, oye, usted es para alguien, te va a ofrecer o te va a condicionar cosas que te van a llevar al libertinaje. Ojo, ojo, ¿verdad? Y de esa manera, ¿para qué fin el tentador te va a hacer esa propuesta? Para que entristezcas al Espíritu de Dios. Y lo otro es para que le des la espalda al Espíritu de Dios. Porque eso fue lo que hizo Esaú. Le dio la espalda a lo que Dios le había dado. Y ten cuidado, porque a veces viene en el nombre de Dios y no es de Dios. ¿Ok? Entonces fíjate, Esaú quiso con sus lágrimas convencer a Dios para que anulara el acto, pero no lo escuchó Dios porque su actitud menospreciante indignó el corazón de Dios. No menosprecies a nadie. No menosprecies a nadie, porque a veces Dios se esconde. Muchas veces esas personas que quizás son indiferentes de ti, para Dios probar tu corazón. No menosprecies a nadie. O sea, uno tiene que pedir a Dios que Dios le dé sabiduría en qué manera podemos a veces ayudar a nuestro prójimo. Porque no todo el mundo se le puede ayudar, porque si voy a ayudar para vicio, si voy a ayudar para otra cosa, ahí no vale la pena, Dios no está de acuerdo con eso. Tienes que tener cuidado. No te quejes de la manera como Dios te hizo. Dale gracias a Dios. No te quejes por las cosas que te hacen falta. Dale gracias a Dios. Si estás enfermo, hay gente más enferma que tú. Es más, hay gente ahora mismo intubada. Hay gente intubada. Hay gente que no sabe si hoy va a pasar. No, dale gracias a Dios. Mire, dale gracias porque estás respirando. Dile que y Dios te va a sanar en cualquier momento, sin que tú te des cuenta. Dios te va a sanar en cualquier momento sin que tú te des cuenta. Entonces, mira, por ese acto de Saúl, ya Dios había decidido justicia. Ya Dios había decidido hacer justicia desde el vientre de Rebeca. Por eso Jacob hizo justicia negociando sin equivocación al derecho que le había conseguido desde el parto de Rebeca. Es que hay cosas, hay un misterio, porque dice Dios, antes de que naciera te conocí. Ustedes vieron los ojos de Dios, ustedes sabían. Hay una parte de los salmos que dice, mis ojitos, ¿cómo dice mi papá? Mi embrión vieron tus ojos. Lo que pasa es que es un misterio. Y por eso es que tú estás aquí. Tú estás aquí porque Dios te eligió, no porque tú lo elegiste a Él. Porque por parte nuestra, quién sabe cuándo habíamos decidido buscar a Dios. Pero fue Él quien te eligió. Por eso Él habla de una elección importante. Entonces fíjate que el Señor hizo justicia. Y Dios nunca, oye, Dios te va a hacer justicia. Amén. Porque ¿sabes qué? Porque Él es justo en conceder un derecho a quien le corresponde. Yo te digo a ti, ¿verdad?
que Dios va a hacer justicia contigo y tu hija. Porque eso es un Dios. Entonces, como hijo de Dios, tenemos que tener cuidado cuando el mundo quiere negociar contigo. Porque el mundo quiere negociar contigo. Recuerda lo que le pasó al hijo pródigo, que se alejó de la casa de papá y se fue al mundo con los amigos. Hicieron una parranda, se acabó la plata, eran amigos de parranda. ¿No crees que todos tus amigos, no, que son mis amigos, amigos de parranda? Pero el día en que tú no tengas nada, chao, chao amigo. Y eso le pasó al hijo pródigo. Al final, mira qué tristeza. Quiso, después de tener tanta bendición en la casa de su papá, al final quería estar con los cerdos para comer las algarrobas de los cerdos. Solo el deseo de comer algarrobas. ¿A cuánto le gusta la comida de los cerdos aquí? Ninguno. Y más para el judío el cerdo era un animal inmundo. Mira qué tremendo. Y muchas veces, oye, ojo, el mundo te puede ofrecer algarrobas. El mundo te ofrece algarrobas. Y te alejas de la casa del Padre. Te estoy hablando de papá de ahí arriba. No puedes cambiar la metodología del mundo con la metodología de Dios. Porque Dios cada vez que te habla y te dice, habla con justicia. El mundo te juega una doble cara. Por eso es que hay corazones en este país entristecidos, gente con dolores, las EPS no dan abasto. La mayoría de enfermedades son psicosomáticas, son enfermedades del alma. Hogares disfuncionales, hijos abandonados. En este país hay un egocentrismo increíble, hay un machismo. Y ahora está surgiendo el feminismo. Entonces, ¿cómo está trabajando Dios ahí? Dios no puede meterse en una sociedad totalmente dividida. Entonces, ¿quién hace esa función? Diga conmigo, nosotros. ¿Y con qué la hacemos? Con la palabra. Siembra en tus hijos el temor de Dios. No es fácil, pero ellos algún día van a entender lo que tú le dijiste. Amén. Segundo punto, ok. En tu debilidad, no te juntes con personas sin propósito. Oye, número uno, sé celoso de lo que Dios te ha dado. Tienes que ayunar, tienes que orar por lo que Dios te prometió. Alíñate con lo que Dios te ha dado. ¿Ok? Si te vas algún día para Holanda, ¿qué tienes que hacer? Aprender idioma. ¿Qué idioma? El holandés. Yo me tengo que alinear. Si Dios me da algo, yo me tengo que alinear. Por lo menos yo cuando Dios me dice, tú vas a ser pastor, aguantachicharrón.com psicológicamente y aprende Biblia. Entonces, cuando Dios te da algo, tú te dices, pero si no haces nada, ¿me hago entender? Cada vez que Él dice, Señor, este es mío, ¿qué hago? ¿Cómo tomo? ¿Cómo inicio? ¿Con quién comparto? Y tienes que pelear. Jacob peleó con el ángel en la madrugada, amaneciendo. No te sueltes hasta que no me bendiga. Tenemos que pelear. La promesa tuya está ahí arriba. Pero como a veces, ay Dios mío, somos tan calmaditos, no fluye nada. Y te tienes que mover más, tienes que orar más, buscar más. Segundo, ojo con lo que te digo aquí, es importante. No te juntes con personas sin propósito. Esaú, como había perdido el propósito, hizo una mezcla en la familia. Oye, en cuanto a una mezcla, ¿en qué sentido? En cuanto a lo cultural, religioso y político. Se juntó con mujeres cananeas, o de Canaán. Se juntó y dice que eso entristeció el corazón de los papás. Porque los papás querían que la simiente o la familia se manteniera unida de acuerdo a lo que Dios le había hablado a Abraham. Recuerden que ellos vivían por tradición, no habían libros, no habían fotocopias, pero se transmitían los unos por generación. Mira que Dios nos prometió que viene el Mesías a través de nosotros. Pero Esaú dijo, me gustó esa chica y me voy con ella. Y era una nación pagana. Segundo error de Esaú. ¿Y qué hizo eso? Entristeció el corazón de sus padres. Mientras que Jacob se fue a buscar a su esposa, y su esposa estaba donde, dentro de la misma familia. Una familia que tenía
no tan profundo conocimiento de Dios, pero por lo menos Dios sabía que en esa familia Jacob la iba a transformar, sobre todo a su mujer, que iba a ser una mujer sumisa. Entonces fíjate que no podemos amar a Dios y no podemos amar al mundo al mismo tiempo. El cambio al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque el mundo solo sabe hacer cosas de la oscuridad y no le gusta hacer las cosas de la luz. Jacob sabía que los gustos tenían que ir alineados con la promesa que Dios había dado. Y más que su madre le dio a entender que no escogiera mujer de otras tribus, sino que escogiera la de su familia. Y así, ¿sabes qué? Jacob hizo como su madre le indicó, porque Jacob sabía que a través de él venía la promesa del Rey de Reyes. Lo mismo pasa con nosotros. Tienes que alinearte con la visión que Dios te dio. Vas a tener problemas y te van a confundir, te van a tratar de confundir. Entonces tenemos que pedirle que dirección a Dios. Dirección a Dios. ¿Con quién te vas a juntar? ¿Con quién te juntas? Cuando hay problemas, ¿con quién te juntas? ¿Con quién oras? Yo recuerdo una vez de alguien que cada vez que se iba a la iglesia y estaba en problemas, ha sido de una bruja. De una iglesia corriendo por una bruja. Porque Dios no le hablaba, entonces se iba a consultar a la bruja, allá en la 21. Entonces fíjate, tenemos que pedir a Dios dirección para que muchas veces, mira, en tus debilidades puedes escoger personas equivocadas, personas que no tienen el mismo perrenque que el tuyo, ¿ok? Y dice la Biblia que no pueden andar dos puntos si no estuvieran de acuerdo. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu familia, búsquete personas con más, ¿qué te digo? Con igual o más búsqueda que tú. No te puedes juntar con una persona débil, porque en vez de tú llenarte, lo que hace que esa persona te saca, te jala. Tú no puedes andar con gente con un lenguaje corrompido. Tú no puedes hablar con gente que habla de fornicación. Tú no puedes andar con gente adúltera. Tú no puedes andar. No es discriminar a las personas. Si te estoy hablando desde el punto de vista, porque al contrario, hay que ayudarlos a que ellos salgan de ese estilo de vida. Pero cuando tú estás en una situación de guerra, porque tu promesa tiene enemigo y por eso no se te han dado las cosas, porque sabes que hay una oposición, pero tú como que, no, eso es un hecho natural, natural. Eso es cosa del destino. Ajá, ¿y quién maneja el destino? Recuerden que una de las creencias de que Dios existe es el efecto movimiento.